Bueno, hermanos, vamos a orar para poner en las manos del Señor este tiempo de estudio y meditación de la palabra que Él nos ha dejado. Les invito a que con reverencia inclinen su rostro y oremos al Señor. Padre bueno y Dios soberano, una vez más invocamos tu nombre y nos presentamos ante ti plenamente convencidos de que tú eres Dios en los cielos y en la tierra. Te suplicamos, Señor, en estos momentos en que tu palabra va a ser expuesta, que dispongas nuestra mente y nuestro corazón. Eres tú el que prepara el terreno, el que quita las piedras y hace de la tierra fértil, para que la semilla de tu palabra germine, crezca y produzca fruto según tú lo tengas determinado. Quita toda distracción, Señor, sueño y pereza. Ayúdanos a estar dispuestos a escuchar, a afinar nuestros oídos, a estar atentos a tu voz. Y permite que tu palabra redarguya nuestro entendimiento y seamos transformados, exhortados, animados, consolados y afirmados en la fe de tu Hijo Jesús. Como tu pueblo te pedimos estas cosas, mi Señor, y te ruego que no mires mis pecados y que me ayudes con el poder de tu Espíritu a enseñar lo que es recto y justo ante tus ojos. Pon tus palabras en mi boca y permite que lleguen al corazón de mis hermanos, de los que escuchan por las redes sociales. Quizás tú te complazcas, Señor, en salvar a uno de ellos o a algunos de ellos. Y si en este lugar, Señor, hay personas que aún no han rendido su vida a ti, quebrántales, Señor, redargúyeles y muévelos al arrepentimiento para que lo hagan, Señor, entregando y reconociendo su vida como pecadora y reconociendo que tú eres el medio para salvarnos. En el nombre de Jesús, amén. Continuamos con nuestro estudio consecutivo del Evangelio de Juan. Después de haber considerado el encuentro del Señor Jesús con la mujer samaritana, el día de hoy meditaremos en el segundo milagro realizado por el Señor y registrado en el Evangelio de Juan. Me refiero a la sanidad del hijo de un oficial del rey, que la encontramos en Juan 4, versículos 43 al 54. Juan 4, 43 al 54. Así que les invito a leer este pasaje con reverencia y disposición de corazón, que será el pasaje en el cual vamos a meditar en este día. Dice así la palabra de Dios. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Y el oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive.
Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Hemos leído la palabra de Dios y que Dios añada bendición por haber leído su santa palabra. La meditación lleva por título Una sanidad a distancia. Nuestro pasaje lo dividiremos en 3 partes. En primer lugar, veremos la llegada del Señor Jesús a Galilea, versículos 43 al 45. En segundo lugar, miraremos el desarrollo de la sanidad del hijo del oficial, versículos 46 al 54. Y en tercer lugar, miraremos unas aplicaciones prácticas de este pasaje. Consideremos nuestro primer encabezado: la llegada del Señor a Galilea. Versículos 43 al 45 dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Amén. Nuestro pasaje inicia diciendo: 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Esto quiere decir que el Señor, después de su encuentro con la mujer samaritana y de haber permanecido 2 días en la ciudad de Sicar con los samaritanos, predicándoles el evangelio, salió de Samaria y se fue a Galilea, a donde se había propuesto ir desde que salió de Jerusalén después de la fiesta de la Pascua y después de que sacó a los mercaderes del templo. Recuerden eso, esa es la historia. Recordemos que como le era necesario para ir a Galilea pasar por Samaria, allí tuvo el encuentro con la mujer samaritana y se demoró 2 días con ellos. Ahora continúa su viaje a Galilea y nos dice el verso 44 que Jesús mismo dio testimonio, tanto ahora como en otras ocasiones, de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Esto que el Señor dijo es un proverbio. Recordemos que los proverbios o dichos sabios, porque así eso significa proverbio, dichos sabios, son muy instructivos porque nos enseñan principios y verdades de una manera breve para entender mejor ciertas situaciones y tener una vida práctica y piadosa delante de Dios. Este proverbio que proclamó el Señor de que el profeta no tiene honra en su tierra es una dura realidad que el Señor experimentó en su propia familia y entre sus paisanos que no creían en Él y lo menospreciaban. Por ejemplo, si usted va a Mateo capítulo 13, versículos 54 al 57, leemos lo siguiente. Mateo 13, 54 al 57 dice: y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros?
¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Así que el Señor vivió en su propia tierra y en su propia casa, en su propia familia, el adagio, el proverbio que él dijo, que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Hermanos, la gente decía: ¿ese no es el hijo del carpintero? ¿De dónde pues va a enseñarnos? ¿De dónde pues tiene esto? Hay gente que es muy envidiosa y no admite ni acepta que alguien de baja estirpe surja o sea más inteligente que ellos. Y no reciben las enseñanzas por más ciertas y verdaderas que sean. Esto lo vivió el Señor Jesucristo. Ahora, si usted va a Marcos capítulo 6, versículos 1 al 4, dice, Marcos 6, 1 al 4, dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos creyeron y se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por su mano son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Se escandalizaban. Lo mismo que en el pasaje anterior. Se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Así que esto es verdad, hermanos. En Lucas capítulo 4, versículos 23 al 24 dice, Lucas 4, 23 al 24, Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Por qué no aceptaron el testimonio del Señor Jesús, por lo menos al principio de su ministerio, su propia familia? Porque no creían que Dios pudiera manifestarse en un hombre humilde y sin ninguna actividad elocuente o un prestigio de haber sido educado con los mejores rabí o en los mejores centros educativos de la religión judía. No creían que eso fuese posible. No le veían el don o las habilidades para que esto fuera. No porque no dijera ni lo demostrara, sino porque ellos mismos en su corazón habían cerrado su entendimiento para no aceptarlo. No era porque no hubiesen evidencias, porque Él estaba haciendo milagros y les enseñaba con absoluta sabiduría. Así que, hermanos, nosotros como ministros y creyentes genuinos podemos encontrar un poco de consuelo en esto que acabamos de leer, ya que si el mismo Señor, siendo profeta de profetas, el santo Hijo de Dios, fue menospreciado y no recibió honra en su propia tierra y familia, ¿cuánto más nosotros seremos menospreciados, que somos pecadores e imperfectos? Aquí hay algo de consuelo para nosotros y para todos ustedes que de pronto sean menospreciados porque sus mismas familias, sus mismos hermanos, sus mismos padres no les reciben el testimonio. Una de las pruebas más tristes del estado corrupto y caído del hombre es que por lo general no valora aquello valioso que tiene a su lado hasta que lo pierde. He aquí un proverbio: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es una verdad profunda, corta y sustanciosa. ¿Hasta cuándo valoraron a Cristo? Hasta que lo perdieron, hasta que Él murió y resucitó. Ahí sí se daban golpes de pecho en la cruz. El soldado, el centurión, ciertamente este es hijo de Dios, pero antes lo azotaban y le daban con más fuerza.
Hermanos, esta es una realidad que muchas veces nos va a tocar enfrentar y que no nos debe extrañar, porque si al mismo Cristo lo menospreciaron y no le creyeron a la sabiduría de sabidurías, al profeta de profetas, cuanto más a nosotros. Pasamos ahora al versículo 45 de nuestro pasaje. Dice: cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las señales, todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Recordemos que la gran mayoría de judíos iban a la fiesta de la Pascua y habían estado allá con el Señor Jesús cuando Él hizo ciertas señales y los vio sacar, lo vieron sacar a los mercaderes del templo. Dice el texto que cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron por las cosas que le habían visto hacer en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, porque ellos también habían asistido. El texto nos dice anteriormente, atrás, que Jesús hizo muchas señales. Este recibimiento que le hicieron los galileos no ha de entenderse que todos lo recibieron como si Él fuera el Mesías prometido, sino más bien por la expectativa de verle hacer algún milagro, alguna sanidad. Recordemos lo que se había dicho en Juan 2, 23 al 24, que estando, en Juan 2, 23 al 24, que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en Él, creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Así que estos que vinieron a recibir lo que le recibieron no significaba que todos iban a creer de verdad. Jesús mismo conocía lo que había en el hombre y Él sabía que muchos de ellos venían a Él simplemente con la expectativa de verle hacer un milagro o recibir algo, pero no de recibirlo ni arrepentidos como su Señor y Salvador. ¿Sí? Entonces, habiendo visto estos versículos preliminares, ahora pasemos a nuestro segundo punto: el desarrollo de la sanidad del hijo del oficial. ¿Qué nos dice el texto sagrado? Versículos 46 al 54. Para no leerlo todo, voy a ir por versos. Vamos a leer los versículos 46 y 47. ¿Qué dicen los versículos 46 y 47? Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este oficial, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Amén. Vemos en estos dos versículos que cuando el Señor llegó a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, recuerden, había hecho su primer milagro. Un oficial del rey, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, vino al Señor y le rogó que fuera y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Esa es la escena. No se nos dice qué clase de enfermedad tenía el muchacho, pero lo que sí sabemos es que estaba tan enfermo que estaba a punto de fallecer, a punto de morir. Lo más probable es que este oficial era un oficial al servicio del rey Herodes Antipas. Ese es el rey que se menciona allí. Este oficial viajó unos 32 kilómetros desde Capernaum a Caná para ver a Jesús y rogarle que fuera a sanar a su hijo. Y es que, amados hermanos, no hay nada más angustiante para un padre que tener un hijo enfermo, ¿no es verdad? Uno hace lo que sea para salvar la vida de su hijo.
El oficial había oído de los milagros de Jesús y en consecuencia prontamente recorrió toda esta distancia lleno de fe y esperanza para rogar al Señor Jesús que fuera con él a su casa para sanar a su hijo que estaba muriéndose. Me imagino la angustia de este oficial. En otras palabras, para este padre el tiempo apremiaba, porque si el Señor no iba pronto a sanarlo, su querido hijo se moriría y ya no habría remedio. Entonces noten la escena, métanse en la escena, que no es una escena común y corriente, es una escena apremiante, angustiosa para este padre que quiere salvar a su hijo que está a punto de morir. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Versículo 48. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Este es un reproche al oficial con el cual nuestro Señor revela la condición espiritual de la gente en general, tanto en Judea como en Galilea. ¿Cuál es ese reproche y qué es lo que la gente quiere hacer? Ver para creer. Ver para creer. La gente solo quiere ver señales y prodigios para creer en Él como el Mesías. Y así siempre ha sido la filosofía pragmática e incrédula del mundo perdido, incluso del mundo religioso respecto a Dios y a su Hijo Jesucristo. Quieren ver tangiblemente los milagros y las señales, o si no, no creen en el Señor. Si yo no veo, no creo. Nos parecemos a Santo Tomás. Si no metiere el dedo en la llaga y viere las señales de las manos en sus clavos, las señales de los clavos en sus manos, no creeré. Hermanos, esa siempre ha sido la tendencia nuestra, ver para creer, pero dichosos los que creen sin ver. En Mateo capítulo 12, versículos 38 al 42 dice lo siguiente. Mateo 12, 38 al 42 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, es decir, Cristo, en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y los condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. ¿Qué pasaje tan confrontador, amados hermanos? La generación mala y adúltera, dice Cristo, verso 39, demanda señal. ¿Sí notan cómo llama el Señor a los que demandan señales y prodigios? ¿Una generación qué? Mala y adúltera. Jesucristo mostró muchas señales e hizo muchos milagros en presencia de todos estos pueblos y de todas estas gentes. Y dice que la generación mala y adúltera demanda señal, y Él dice que solo les dará una señal clara, concisa y verdadera. Porque como Jonás, esa señal es la del profeta Jonás, como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre, Cristo, estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches y al tercer día se levantará. La señal más poderosa para creer en Cristo.
recibirlo como nuestro Señor y Salvador, arrepentidos de nuestros pecados, es que Él vino del cielo a la tierra, fue crucificado en una cruz pagando por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos, venciendo la muerte, venciendo el pecado y venciendo a Satanás. Es la señal en la que debemos creer, no por el hecho que alguien haga un milagro, porque los milagros pasan. Los milagros a veces son mentirosos, pero si creemos en la señal de señales, Cristo crucificado, muerto, sepultado y resucitado con poder y gloria, es la señal que nos da vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la señal que debemos creer. Y por eso Él dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación a la que ellos les estaba predicando, y los que vieron tantas señales y milagros pero no creyeron, se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. ¿Por qué? Porque ellos, los de Nínive, a donde Dios envió a Jonás a predicar, se arrepintieron a la predicación sin hacer ningún milagro y fueron salvos. Jonás no hizo ningún milagro, sino que les dijo, arrepentidos porque Dios va a destruir esta ciudad. ¿Y qué hizo el rey de Nínive? Entró en ayuno y en arrepentimiento con todo su pueblo, y Dios detuvo el juicio y fueron salvos del juicio de Dios. La reina del sur, que vino a visitar a Salomón, a escuchar la sabiduría de Salomón, vino desde los confines de la tierra para saber de la sabiduría del hijo del rey Salomón, el cual tenía una sabiduría prodigiosa que Dios le daba. Ella vino desde los confines de la tierra. He aquí, más que Salomón estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores, y no creyeron a su sabiduría. Entonces no se trata de milagros, no se trata de señales, se trata de creer en lo que Cristo hizo. ¿A qué vino Cristo a este mundo? ¿Cuál fue el propósito de Él al morir en la cruz? ¿Cuál fue el propósito al resucitar? ¿Y dónde se encuentra en estos momentos Cristo? ¿Y qué ha prometido Cristo después de que Él ascendió? Que Él volverá por segunda vez a llevar a los que confiaron en Él un día. Aunque hayamos muerto y Cristo no haya regresado, el día que Él regrese, los muertos en Cristo resucitarán con Él. O sea que la muerte no anula la promesa del Señor Jesús a nuestra vida. Amén. Seguimos en nuestro pasaje. Juan 4:49 dice, ¿qué le respondió el oficial al rey? ¿Qué le respondió el oficial al rey? Perdón, yo dije mal. ¿Qué le respondió el oficial del rey? No al rey, sino del rey. Versículo 49. El oficial del rey le dijo, desciende, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Desciende, Señor, antes que mi hijo muera. Aunque el oficial creyó que Jesús podía sanar a su hijo, su entendimiento no estaba muy claro acerca de lo que era capaz de hacer Jesús. Cometió 2 errores en su manera de pensar. El primer error, que Jesús tenía que ir a Capernaum para sanar al muchacho. Y número 2, que si el muchacho moría entre tanto que el Señor iba, sería demasiado tarde. ¿Notan ustedes a veces nuestra limitación acerca del poder de Dios? Él tenía que estar allá presente para poderle sanar. Si yo lo llevo y no llegamos pronto, es muy posible que mientras lleguemos mi hijo se muera y entonces ya no habrá remedio. Juan 4:50 dice, en el mismo pasaje, Jesús le dijo, ¿qué le respondió el Señor? Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Amén. El Señor en su misericordia
sorprende a este oficial para que cambie su manera de pensar respecto a él y le dice: ve, tu hijo vive. En otras palabras, yo no tengo necesidad de ir hasta Capernaum para sanar a tu hijo. Desde aquí lo puedo hacer. Ve, tu hijo vive. ¿Qué quería el Señor mostrarle? ¿O qué quería que hiciera el oficial? Que creyera. Para obedecer tenemos que ¿qué? Que creer. Si primero no creemos, no podemos obedecer. Ve, tu hijo vive. Ya no morirá, porque ha sido sano de su enfermedad. Y el oficial creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue convencido que lo que el Señor le dijo era verdad. Eso es lo que usted y yo debemos hacer, creer que lo que el Señor ha dicho en su palabra es verdad. No que vino alguien y me dijo: es que anoche yo tuve un sueño y me dijo esto y esto y esto. La palabra profética más segura a la cual hacemos bien en obedecer, ¿cuál es? La palabra del Señor escrita. Lo que el Señor le dijo con esta palabra esperanzadora fue: ve, tu hijo se ha recuperado de tal forma que es como si hubiera pasado de muerte a vida. Estaba como muerto, pero ahora está vivo. Oficial, ve. Y el hombre creyó y se dirigió de regreso a su casa. Verso 51. Cuando llegó, o ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Qué palabra tan maravillosa. Me imagino que el corazón de este hombre le palpitaba de una manera tremenda. Tu hijo vive. Las mismas palabras que le dijo el Señor, porque eso era lo que le había dicho el Señor al oficial: ve, tu hijo vive. Y cuando llega, los criados salen al encuentro y le dicen: tu hijo vive. Las mismas palabras. Alguien dijo que lo escrito en este versículo nos enseña que el Señor curó 2 personas simultáneamente con las mismas palabras. Llevó al oficial a la fe verdadera y liberó el cuerpo del joven de una terrible enfermedad. El Señor obró un milagro a distancia, simplemente con proclamar su palabra. El que creó el mundo con la palabra de su poder, y el que dijo y fue hecho, y el que mandó y todo existió, también es poderoso para sanar cualquier enfermedad si Él así lo quiere. Observen lo que dice el Salmo 33, versículos 8 al 9. Salmo 33, 8 al 9. Dice: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. ¿Qué nos manda el Señor? A que le temamos. ¿Por qué razón? Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Temamos delante de aquel que con su sola palabra dijo: sea la luz, y fue la luz; sea el universo, y fue el universo. La palabra poderosa de Dios, la que creó el cielo, la tierra y todas las infinitas galaxias, ¿no tendrá poder para sanar a un hijo de un oficial que estaba a punto de morir? Por supuesto que sí. Ahora miren lo que dice el Salmo 107, versículos 19 al 20. Salmo 107, 19 al 20 dice: pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones.
envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Aquí está hablando de cómo Dios intervino en la vida del pueblo de Israel cuando estaban en aflicciones y en angustias. Clamaron a Jehová en angustia y Él los libró de las aflicciones. ¿Cómo? Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Así que también Dios puede salvarnos de la ruina y de cualquier circunstancia, por más angustiosa que sea, solo con el poder de su palabra. La palabra del Señor hay que creerla, porque es una palabra de verdad, que no miente. Es una palabra que trae luz a nuestra vida, consuelo y esperanza, porque es la palabra del Dios vivo. Pasamos a Juan 4, 52 al 53. Dice: entonces les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Amén. Amén. El oficial les pregunta a sus siervos a qué hora había comenzado a estar mejor su hijo. Y ellos respondieron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el padre entendió que precisamente aquella era la hora cuando el Señor le dijo: ve, tu hijo vive. ¿Y cuál fue el resultado de todo este suceso maravilloso? Que el oficial del rey creyó con toda su casa. Esto quiere decir que creyó él con toda su familia y sus criados en el Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué gran bendición! La salvación llegó a esta casa. Cristo, el misericordioso Hijo de Dios, simplemente dijo: ve, tu hijo vive. Y se cumplió lo que él dijo. Y el resultado de haber creído esa palabra, el oficial del rey, fue que hubo salvación en esta casa, en este hogar, una cosecha de almas para Cristo. El teólogo calvinista Teodoro Beza dice que con respecto a la creencia del oficial del rey existen 3 grados de fe. Hubo un comienzo en este hombre cuando acudió a Cristo a pedir ayuda. Un crecimiento cuando nuestro Señor le dijo que su hijo vivía. Y una perfección cuando descubrió que se había recuperado en aquel preciso instante cuando el Señor le había dado la palabra, porque creyó para salvación con toda su casa. Un comienzo, un crecimiento y un perfeccionamiento de la fe. La fe tiene un comienzo, tiene un crecimiento y hay un perfeccionamiento en la medida que nosotros experimentamos el poder de la palabra de Dios en nuestra propia vida. Ese perfeccionamiento se extiende a la influencia de las personas que nos rodean. Así debe ser. Y nuestro pasaje termina diciendo en Juan 4:54: esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. La señal de haber sanado al hijo del oficial del rey a la distancia, que lo identificaba como el Mesías prometido, como el que tiene poder por sobre todas las cosas, como el omnipotente y el que está presente en todo lugar. Cristo evidencia con esta señal su omnisciencia, su omnipotencia y su omnipresencia. Aunque Él no esté físicamente aquí entre nosotros, Él está con su Espíritu en medio de nosotros. Jesús es el Hijo de Dios.
y es Dios mismo también. Es la segunda persona de la Trinidad. Y esta señal nos testifica de que Él es divino, que es igual a Dios en poder, perfección y santidad. Después de haber visto el desarrollo de la sanidad del Hijo del oficial, pasemos ahora a nuestro tercer punto. Vamos a mirar cuatro aplicaciones prácticas de este suceso. Este pasaje en el que hemos meditado y hemos considerado el día de hoy, de él podemos tomar, pueden haber muchas más por supuesto, 4 lecciones muy importantes para que las fijemos en nuestras memorias y las utilicemos continuamente en nuestro caminar diario por la vida. Primera lección. En primer lugar, vemos que los ricos sufren aflicciones igual que los pobres. Leemos de un oficial del rey profundamente angustiado por la enfermedad de su hijo. Este hombre era adinerado, ocupaba un alto cargo junto al rey, tenía siervos en su casa. Sin duda habría utilizado todos los remedios curativos que pudiera proporcionar el dinero para sanar a su hijo. Pero el dinero no es todopoderoso para curar la enfermedad y salvar la vida. La enfermedad se agrava y el hijo del oficial estaba a punto de morir sin importar la plata que tuviera. Esto es una lección que debemos recordar constantemente, queridos hermanos. El oro y la plata no pueden poner al hombre fuera del alcance de los problemas. Quizás eliminen falta de vivienda, eliminen las deudas, eliminen los harapos para vestir una ropa lujosa o la escasez de ciertas cosas, pero no pueden eliminar las preocupaciones, la enfermedad y la muerte. Solo hay uno que sí lo puede hacer, y ese es Jesucristo, el Santo Hijo de Dios. En el Salmo 42, versículo 5 dice, Salmo 142, versículo 5 dice, clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Amados hermanos, que nuestra porción, que nuestra riqueza, que nuestro oro, que nuestra plata sean el Señor Jesucristo. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción. Nuestra esperanza y nuestra porción, nuestra heredad, nuestro oro, nuestra plata, nuestros bienes, solamente deben estar en una persona, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Tú eres mi porción en la tierra de los vivientes. Pero lamentablemente muchas veces quitamos la confianza de Dios para ponerla en el dinero, para ponerla en el político, para ponerla en cualquier otra cosa, en el brujo, no sé en qué más, menos en Dios. Una segunda lección para tener muy en cuenta en este pasaje es que la enfermedad y la muerte sobrevienen a los jóvenes como tanto a los viejos. Leemos de un hijo mortalmente enfermo y de un padre preocupado porque su hijo va a morir. Vemos invertido el orden natural de las cosas. El mayor, es decir, el padre, se ve obligado a ministrar al joven y no el joven al mayor. Uno siempre espera que los hijos entierren a los padres en el orden natural que uno cree que funcionan las cosas. El hijo estaba a punto de descender al sepulcro antes que el padre y no el padre antes que el hijo.
Recordemos que según la Biblia, el primer sepulcro que se excavó en esta tierra fue el de un joven llamado Abel, que fue muerto, asesinado por su propio hermano. O sea que el primer entierro tuvieron que ejecutarlo ¿quiénes? Los padres. En otras palabras, la primera persona que murió fue sepultada por sus padres. Fue un hijo que fue sepultado por sus padres. Esta es una lección que, aunque la sabemos de manera intelectual, tardamos en aprenderla de manera espiritual para ponerla en nuestro corazón. Nosotros sabemos muchas cosas de manera intelectual, pero no muchas de esas cosas que sabemos de manera intelectual las hemos aplicado en nuestra vida espiritual para que sean el derrotero de nuestra vida. Somos propensos a cerrar los ojos ante esta realidad, creyendo que por ser jóvenes la muerte está muy lejos. Pero las estadísticas y las lápidas de cualquier cementerio lo testifican claramente. Encontré esta estadística. En el 2021, en el mundo, más de 1.5 millones de adolescentes y adultos jóvenes entre 10 y 24 años fallecieron en el mundo, lo que equivale a casi 4.500 personas al día. Las principales causas de muerte entre los jóvenes son accidentes de tránsito, homicidios, suicidios, conflictos armados, guerra y cáncer. Vaya, mire usted los centros oncológicos y verá la cantidad de niños y jóvenes que están enfermos de cáncer a punto de morir. Jóvenes que me escuchan en esta mañana, esto es una realidad que debemos poner en nuestras conciencias, porque a veces los jóvenes son arrogantes, son imprudentes, son sabios en su propia opinión y no toman en cuenta a Dios para conducir y proceder de manera adecuada en su vida. Porque ven la enfermedad y ven la muerte muy lejos de su vida. Pero la realidad es que la muerte, la enfermedad o cualquier adversidad está a la vuelta de la esquina. Podemos tener un cáncer y no lo sabemos. No nos enorgullezcamos por el hecho de ser jóvenes. No creamos que no nos entra nada, que solamente nos vamos a morir cuando estamos viejitos. Quítese eso de su cabeza. Si somos sabios, no daremos por sentado una larga vida, porque nunca sabemos lo que puede traer un día, amados hermanos, jóvenes que me escuchan, viejos también. A menudo, los fuertes y bien parecidos caen y desaparecen en pocas horas, mientras que los viejos y débiles duran muchos años. He conocido casos de hijos que han ido, pastor, mi mamá está que se muere, ayúdeme a orar por ella. Después, la hija enferma y muere. Y la mamá, que estaba a punto de morir, todavía está viva. Terrible. Hermanos, no por el hecho de uno estar enfermo y viejo quiere decir que se va a morir ahorita. Y no por el hecho de que usted esté sano y rogazagante de salud quiere decir que usted no se va a morir y que está lejos el día de su muerte. No lo sabemos. ¿Está a dónde? En la potestad soberana de Dios. Así que tema delante de Dios toda la tierra. Y no demos por sentado una larga vida, porque no sabemos qué dará el día de mañana. Amados hermanos, la única sabiduría verdadera nos llevará a estar siempre preparados para nuestra partida de este mundo, a nuestro encuentro con Dios en cualquier momento. ¿Cómo vamos a estar preparados? Unidos al Señor Jesús,
confiando en lo que Él hizo por nosotros. Si estamos unidos al Señor Jesús, estamos seguros para vivir como para morir. Noten lo que dice Romanos capítulo 14, versículos 7 al 8. Romanos 14, 7 al 8 dice, vean estas gloriosas palabras. Romanos 14, 7 al 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Solamente lo pueden decir los creyentes en Jesús estas palabras. Si estamos en Jesús, vivimos para Jesús. Si estamos en Jesús, morimos para el Señor. En Cristo no hay pérdida. Porque le pertenecemos, porque Él nos compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Una tercera lección. En tercer lugar, en este pasaje vemos los beneficios que puede proporcionar la aflicción al alma. Leemos que la preocupación por su hijo llevó al oficial hasta Cristo a fin de obtener ayuda en sus momentos de necesidad y aflicción. Una vez que estuvo en presencia de Cristo, aprendió una lección de valor incalculable. Al final, él creyó con toda su casa. Ese fue el resultado. Todo esto fue fruto de la aflicción y la enfermedad de su hijo. Si el hijo del oficial no hubiere estado enfermo gravemente a punto de morir, jamás su padre hubiera buscado al Señor. Jamás lo hubiera hecho. Pero Dios llevó a este muchacho al borde de la muerte con el propósito de afligir tanto a su padre para que acudiera al único que lo podía ayudar y al único que lo podía salvar, a Cristo el Señor. Así que, hermanos, la aflicción es una de las medicinas de Dios. Por medio de ella a menudo aprendemos lecciones que no podríamos aprender de ninguna otra forma. Tenemos que pasar por aflicción. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero también dijo, confiad, yo he vencido al mundo. En el último día habrá miles que junto con David y el oficial del rey que estamos considerando, darán este testimonio. Bueno me es haber sido humillado para que tema tu nombre, para que aprenda tus mandamientos. No hay lecciones tan útiles como las que se aprenden en la escuela de la aflicción. Pero también no hay cosa más triste que después de haber sido humillados y haber pasado por aflicciones, uno siga terco como una mula y no obedezca a la voz del Señor. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro, o si no, no se acercan a ti. Observen lo que dice el Salmo 94, 12 al 13. Salmo 94, 12 al 13 dice: bienaventurado el hombre a quien tú Jehová corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en cuanto que para el impío se cava el hoyo. O sea que hay una bienaventuranza para todos aquellos a los cuales el Señor, ¿qué? Corrige, a los cuales el Señor pasa por aflicción para enseñarles lecciones de vida para que nunca se les olvide. Mientras que para el impío que no obedece al Señor se cava hoyo. Y en el Salmo 119, 71 dice, Salmo 119, 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Qué es bueno? Ser humillados para aprender los estatutos del Señor. Amado hermano, si Dios tiene que humillarte para que usted le siga y rinda su vida a Él, Él lo va a hacer. Si tiene que pasarle por una dura y difícil prueba, Él lo va a hacer. Si no quieres pasar por eso, entonces obedece la voz amorosa de Dios que te dice: ven,
Humíllese y confía en ti, en mí. Hermanos, esto es una realidad. Y en cuarto y último lugar, en este pasaje vemos que la palabra de Cristo es tan válida como su misma presencia. Leemos que Jesús no descendió a Capernaum para ver al joven enfermo, sino que solo pronunció las palabras: ve, tu hijo vive. Esa pequeña frase, que fue acompañada por un poder omnipotente, en ese mismo momento, al hijo le quitó la fiebre. Es una palabra poderosa. Y el muchacho fue sano al instante que el Señor pronunció la palabra. No fue que comenzó a ponerse bien, como decía el papá, sino que al instante fue sano. Aunque Jesús no esté en cuerpo presente, hermanos, con nosotros, nos ha dejado su palabra, la cual es tan válida y poderosa como su misma presencia. Cada promesa, cada principio, cada mandamiento, cada historia y verdad registrada en el libro sagrado son tan poderosos como Cristo mismo en presencia. Así que el pecador que verdaderamente reposa su alma en la palabra del Señor Jesús está a salvo para toda la eternidad, porque Él dijo en Juan 11:25 las siguientes palabras: y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Creamos, al igual que el oficial, esta palabra. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué es Jesús? La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que si yo muero creyendo en Cristo, voy a vivir, porque Él es la resurrección y la vida. ¿Habrá mayor esperanza para el ser humano que Cristo? ¿Verdad que no? Él es la única esperanza verdadera. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que, hermanos, confiemos en la gloriosa palabra de Dios, que son las palabras de Cristo el Salvador. Que Dios les dé su paz y les llene de esa fe y esa seguridad de que lo que está escrito en el Sagrado Libro es verdad y se cumple. Amén. Colóquense de pie y oremos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por tu gloriosa palabra, la cual aviva nuestros espíritus, fortalece nuestra fe y nos da convicción y seguridad de lo que somos en ti y de lo que eres tú como Rey y Señor del universo. Venimos ante ti en esta hora, Señor, dándote gracias por habernos permitido hoy escuchar tu palabra, haber cantado himnos, habernos saludado, haber tenido comunión contigo y los unos con los otros. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra y a confiar en ella, como confió este oficial que creyó la palabra que el Señor le dio y fue eficaz y verdadera en su vida, a tal punto que todos creyeron y fueron salvos en esa casa. Bendito Señor, lleva hoy esta palabra a los hogares y trae salvación a las familias, Señor, que aún no te conocen. Salva, Señor, por tu poder y tu verdad a los que no conocen hoy tu verdad. Trae salvación, Señor, arrepentimiento y fe en tu obra salvífica en la cruz. Te lo pido en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Que la paz de Dios, amados hermanos, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios los lleve en su paz y los guarde durante la semana. El culto ha terminado. Amén.